Econoticias, el ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez, la nueva generación del periodismo tolimense. Saludamos al representante a la Cámara y candidato al Senado del Centro Democrático, Pierre García. Muy buenos días, doctor Pierre, bienvenido a Cruz del Conveima, muy amable por atendernos. Juan Pablo, muy buenos días, el gusto es mío, un especial saludo, por supuesto, a usted, a los periodistas que lo acompañan en cabina, y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora de Ibagué y el Tolima. Bueno, vamos a empezar con los temas locales y luego terminamos en los nacionales. ¿Qué opina usted sobre este desmesurado aumento del impuesto predial en Ibagué, usted como experto en economía? No, pero me parece que es una demostración del deterioro al que ha llegado la administración pública. Yo creo que cuando usted se da cuenta que los mandatarios que se gastaron la plata, se gastaron los ahorros de la ciudad, se robaron los recursos, eso es en un marco general de todo el país, porque el problema del predial también existe en el Espinal Tolima, como existe en Bogotá y las demás ciudades capitales, es una demostración de cómo los dirigentes, los administradores han hecho una mala administración de los recursos públicos y pretenden simplemente salir por la vía fácil de transferir de la factura a los ciudadanos, de buscar cómo son los ciudadanos los que tienen que hacer el esfuerzo económico que los mandatarios no supieron hacer. Yo creo que ahí hay una discusión de fondo sobre el sistema tributario colombiano, sobre el régimen impositivo, tanto nacional como local, pero mi concepto es que nosotros no podemos aceptar que el derroche y la corrupción se le transfiera directamente a los colombianos y a los ibaguereños en simples aumentos de impuestos, como lo sucedió con el IVA y como sucede ahora a nivel local con el predial. El candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, dijo el domingo en Ibagué que de ganar la presidencia de la República, él va a congelar 36 meses el impuesto predial para todos los municipios de Colombia. ¿Cómo se puede hacer esto sin afectar las arcas públicas? Porque la argumentación de la alcaldía es que se necesitan más impuestos para que se vean las obras. Bueno, pues es que se afectarán las arcas públicas porque están afectados los bolsillos de los colombianos. Entonces, puede ser cierta la discusión en cierta medida que algunas alcaldías requieran de una inyección de recursos adicionales para hacer las inversiones que las ciudades necesitan, pero siempre tiene que haber, ante todo, conciencia de la situación actual que viven los hogares, y los hogares vienen de por lo menos 3 años de desaceleración económica, 3 años donde vienen cayendo los ingresos, 3 años donde vienen aumentando los impuestos, y en una ciudad, en el caso de Ibagué, que tiene más del 18% de desempleo. Entonces puede que la ciudad requiera los recursos, pero los ibaguereños en este momento no están en condiciones de pagar aumentos en los impuestos, no están en condiciones de liquidez o de excedentes en sus presupuestos, en sus hogares, para poder salir a pagar este aumento de tarifas. Entonces yo creo que la política pública debe entender ante todo la situación de los habitantes y debe ser consciente que hay momentos propicios para hacer aumentos de costos y demás, y hay momentos en los que no se pueden hacer, y el momento actual es ese momento donde no se debe aumentar ningún tipo de impuesto, donde no se debe aumentar ningún tipo de tarifa, porque la realidad es que los ibaguereños y los colombianos están simplemente reventados económicamente. Cuando usted observa, como cualquiera de nosotros, que se le sube a casi todo el mundo, pues obviamente estamos hablando de medio Ibagué, que fue lo que se actualizó en nuestra ciudad, el predial, el avalúo catastral, pero se le baja a personas influyentes como el hermano del alcalde, el ex senador Jaramillo, en un lote en el Vergel, diagonal al Colegio San Bonifacio de las Lanzas. ¿Qué concepto le merece, doctor Pierre? No, yo creo que primero me refiero al punto central, y es que las administraciones locales deben tener ante todo conciencia con la realidad que padecen los hogares, y que este momento no es el propicio para ningún tipo de aumento en impuestos, porque vuelvo a insistir, los hogares están reventados económicamente y no puede ser el Estado el que salga a darles un golpe entonces a los hogares. Los ibaguereños están saliendo a tener que prestar plata
en el plata en el gota a gota en las calles, plata ante amigos, plata ante prestamistas, para poderle cumplir a la ciudad con el costo nuevo del predial. Cuando eso sucede, es que algo no está funcionando correctamente en las políticas públicas. Y ya cuando usted menciona el tema de los escándalos o el tema de la desigualdad en el cobro de los prediales, yo creo que eso pues obliga a que haya una investigación de fondo, a que tengan que interceder las autoridades. Eso ya huele a corrupción. Hay fuertes señalamientos hacia la Secretaría de Hacienda de Ibagué. Hay fuertísimos señalamientos de corrupción y politiquería en torno al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hay que revisar cómo se hicieron esos avalúos, cómo se hicieron esos sondeos, y pues por supuesto de encontrar los responsables, pues tendrán que responder individualmente por sus actuaciones, y colectivamente también entender que esos funcionarios defraudaron la confianza de los ibaguereños, y que, vuelvo a insistir, en uno de los peores momentos económicos de los años recientes, este tipo de aumentos de impuestos pues no es bienvenido, es contrario a la realidad de los hogares, y creo que es una falta de respeto de los administradores públicos cometer este tipo de errores o tener este tipo de apetitos sobre los bolsillos y los presupuestos de los ibaguereños. Cuando de antemano se sabía que la alcaldía era la supervisora del convenio a través del secretario de Planeación y a través también del que gira, que es el secretario de Hacienda, ¿uno podría concluir que el alcalde de Ibagué está mal asesorado? Sin lugar a dudas, porque ¿cómo se hizo el convenio? ¿Por qué se hizo a la carrera? ¿Por qué no se hizo con un mayor nivel de detalle? ¿Por qué se permitió después, con los señalamientos que ustedes muy acertadamente y valientemente han hecho en medios, que en el IGAC se filtrara la politiquería en un tema tan delicado, un tema que debe ser técnico, que es el del avalúo catastral? Porque es que no estamos hablando de poca cosa. Un aumento en el impuesto que tiene que pagar un hogar, ese debe ser un cálculo que se debe hacer con mucha frialdad, con mucho tecnicismo, y se da uno cuenta hoy que un aumento del 500%, he escuchado de aumentos hasta del 1000% en personas que tienen lotes, pues eso no tiene ninguna justificación, demuestra una total improvisación y huele muy mal. Yo creo que ahí hay un tufo de corrupción terrible. ¿Usted cree que en efecto hay un cartel del catastro en Ibagué o en el Tolima? Pues las historias de los ciudadanos parecen demostrarlo. Yo creo que vamos a tener que investigar en mayor detalle, porque pues sí hay muchos ciudadanos que señalan casos que son a todas luces escandalosos. Ustedes mismos lo han dicho, ¿cómo así que en unos conjuntos residenciales hubo un aumento de 3 o 4 veces en el costo de la tarifa con respecto al 2017, y en otros conjuntos del mismo vecindario, residencias del mismo vecindario, sí, de viviendas y propiedades de costos similares, no hubo un aumento en la misma proporción? Eso no tiene una justificación. Eso o es corrupción o es improvisación, y ambas son inadmisibles cuando se trata de una administración y una alcaldía como la del tamaño de la ciudad de Ibagué. Cuando uno observa que la actualización catastral se hizo en Ibagué, pero también en Espinal, pero se empieza a observar quejas en alcaldías de Cambio Radical, y también el padrinazgo político del representante Gaitán del Partido Liberal, pues esto huele mal, y uno dice, hombre, ¿qué persona en la alcaldía de Ibagué conjuga Cambio Radical y los apetitos con el representante Gaitán? Es que pues ahí cuando usted señala esos nombres y esos partidos, yo creo que al oyente le debe quedar claro, y al votante, que la tarea el próximo 11 de marzo, así como las elecciones presidenciales, es precisamente salir a castigar a través del voto pues estas actitudes politiqueras o estas actitudes de mandatarios que están completamente desconectados de las necesidades de los ciudadanos. Es que la alcaldía puede tener unas necesidades, de pronto los alcaldes tienen la intención que pueda ser noble de hacer algunas obras y requieran de presupuesto, pero es que los hogares colombianos no están en condiciones de pagar un alza de impuestos, recordando además que el año pasado esos mismos legisladores le dieron un golpe inmisericordia a los hogares, metiéndole la mano en el bolsillo con el aumento de impuestos como los del IVA, que pasó del 16 al 19%. O sea que ya han abusado en las tarifas nacionales y ahora vienen a abusar en las tarifas locales. Esto ya llegó al límite
ya se colmó, yo creo que la paciencia de los ciudadanos, y la intención debe ser clara en las próximas elecciones, y es sacar a gorrazos a estos congresistas. Han hecho mal la tarea, demostraron definitivamente que no representan los intereses de la comunidad, sino sus intereses personales. Y recordemos un poquito, hagamos memoria en el caso de Ibagué, de la alcaldía de Luis H. La alcaldía de Luis H. buscó un empréstito, o sea que endeudó la ciudad, supuestamente para hacer unas obras que no hicieron, se robaron la plata. Ahora la nueva alcaldía no tiene recursos, no se puede endeudar de forma adicional, y entonces se le ocurre que la idea es aumentar los prediales y siempre transferirle la responsabilidad del derroche, de la improvisación, de la corrupción acumulada de varios años a los ciudadanos. Y yo creo que eso tiene que parar, eso tiene un límite, y ya llegamos a ese límite. Pero sí están pidiendo crédito, o sea, era todo a la vez, doctor Pierre, era actualización catastral, era valorización, era delineamiento urbano, era empréstito por 40.000 millones y vigencias futuras por 240.000. ¿A quién le cabe en la cabeza que algo se pueda planear en Ibagué todo a la vez, como si se pudiera dar un cheque en blanco para el alcalde? Por muy buenas intenciones que tenga Jaramillo, Ibagué no aguanta el cambio de fondo que él quiere hacer al tiempo. Es que esa es la esencia de la discusión, es que este momento no permite un alza de impuestos. Este momento lo que están padeciendo los hogares, que es que no hay empleo, no hay ingresos, la capacidad de compra, el poder adquisitivo se ha deteriorado en los últimos 4 años. Los ibaguereños que escuchen esta entrevista, que se hagan ellos mismos la pregunta, ¿les alcanza más la plata que el año pasado? No, yo creo que la respuesta de todo es que cada día rinden menos los recursos. Entonces, ¿cómo es posible que una administración municipal salga a aumentar los impuestos y no en una forma moderada, salga a hacer un aumento de 3, 4, 5 veces en la tarifa? Y entonces uno empieza a pensar, ¿cómo así que una persona, una familia que pagaba 200.000 pesos, hoy paga 1.000.000 de pesos? Esos excedentes no los tienen los ibaguereños. Estamos hablando de un incremento que pone a la gente a buscar 800.000 pesos en algunos casos en la calle, ante el gota a gota, ante los prestamistas informales. Y pues cuando el Estado llega a forzar a los ciudadanos a tener que acudir a esos mecanismos, es porque hay un nivel de descomposición en la política que nos obliga a un cambio extremo. Yo creo que la necesidad de obras no justifica este aumento, porque los ibaguereños no lo pueden pagar. Doctor Pierre García, usted como senador y con un gobierno, por ejemplo, si gana Iván Duque, o el que gane la presidencia de la República con un ministro de Hacienda, ¿se puede presentar un proyecto de ley para bajar los costes de la actualización catastral en cualquier municipio de Colombia? Imagínese que hoy por hoy usted puede cobrar disque hasta 70.000 pesos por predio, cuando en Ibagué se demostró que no se hizo la tal georreferenciación debidamente, que no se visitaron todos los predios, a pesar de que el señor Mora del IGAC Tolima dice que sí se visitaron, pero hay evidencias que no se visitaron los predios de Media Ibagué tal como ellos lo habían prometido. ¿Cómo es posible que sea legal que usted pueda cobrar hasta más de 9.000 millones de pesos por hacer una actualización catastral en una ciudad de débil economía como Ibagué? Es que son prácticamente 2.000 millones menos que el escándalo de los diseños de los Juegos Nacionales. No, pues eso volvemos al punto del cual hablábamos hace unos minutos. Esto lo que queda claro es que hay que castigar a estos señores en las urnas, porque ese tipo, digamos, de comportamientos políticos, administrativos, son contrarios al desarrollo real de una ciudad y afectan directamente a los ciudadanos. Y 2, se tiene que hacer una investigación en detalle, porque ahí hay improvisación y ahí seguramente se encontrarán hechos de corrupción. Y entonces nosotros debemos liderar una lucha implacable contra estas prácticas, porque requerimos pues de gobiernos eficientes, de gobiernos austeros y de gobiernos que entiendan la realidad que viven los hogares, que padecen los ibaguereños, y que entonces se conformen de manera acorde a estos principios. Pero en el tema nacional, el Centro Democrático es el único partido que tiene el compromiso de entrar a hacer una agenda para reformar el sistema tributario colombiano, que queda demostrado tanto como en el aumento del IVA como en este aumento de los costos de los prediales, que requiere una reingeniería completa. Nosotros vamos a tener que entrar a bajar los impuestos, y para bajar los impuestos
vamos a tener que hacer pues unos recortes muy grandes en el gasto público, vamos a tener que hacer una reestructuración de la burocracia nacional, del funcionamiento del gobierno, porque vamos a tener que recortar entidades, vamos a tener que limitar las funciones de algunos ministerios para poder lograr dos cosas principalmente, Juan Pablo. Una, que los empresarios, los comerciantes, los emprendedores, los microempresarios, los famiempresarios tengan el beneficio de tarifas tributarias más bajas para que la economía pueda crecer, para que el empresario pueda tener mayores ganancias y así pueda hacer mayores inversiones, así pueda tener un respiro en este momento donde la economía lo está apretando. Y dos, pensando en los consumidores, en los hogares, que esa rebaja en los impuestos le va a permitir inmediatamente a los ciudadanos tener más recursos para el consumo de bienes y servicios. Y asimismo nos permitirá entonces entrar en una discusión muy importante de poder aumentar los salarios y así podemos promover un poco más de prosperidad y reactivar la economía, que es la urgencia de este momento. Yo creo que de esta entrevista, Juan Pablo, y pensando en las próximas elecciones, los ciudadanos deben entender que la discusión de fondo es la discusión sobre la economía. Yo creo que deben evaluar los programas a la presidencia, al Senado y a la Cámara, evaluándolos desde el punto de vista económico. ¿Quién va a llegar al Congreso y a la presidencia con capacidad de reactivar la economía colombiana y por ende la economía en el Tolima e Ibagué? Porque si no reactivamos la economía, que haya crecimiento, que aumenten los salarios, que haya desarrollo, que haya más empleo, nos vamos a reventar y vamos a tener unos problemas sociales muy serios. Para concluir, doctor Pierre, para concluir este tema del predial de Ibagué, que es el problema de cualquier municipio de Colombia, y luego adentrarnos al tema del IVA y la reforma tributaria, yo quisiera preguntarle qué consejo le daría a usted al alcalde de Ibagué sobre el tema de cómo resolver esta problemática y cómo castigar a los responsables de esta mala asesoría del predialazo en nuestra ciudad, tal como lo ha denominado nuestra competencia, que convoca hoy una marcha denominada Cacerolazo. Pues lo primero que yo les recomiendo es que tengan conciencia con la realidad que padecen los hogares ibaguereños. O sea, se tiene que acabar esa arrogancia y esa forma de burlarse de los ciudadanos. Yo considero que deberíamos arrancar por un cambio de secretario de Hacienda, empezando por una persona que no puede salir a tildar a los ibaguereños de tacaños en uno de los peores momentos de la economía. De verdad que el palo no está para cucharas, dirían las abuelas. Dos, el alcalde debe buscar la intervención del Consejo Municipal, debe buscar la participación de las instancias nacionales y debemos buscar cómo por la vía administrativa podemos buscar un congelamiento de esas tarifas o una reevaluación express de esta situación, porque pues hay algunos ibaguereños que ya se están preparando sus chequeras para salir a pagar, pero la gran mayoría de ciudadanos son incapaces de realizar estos pagos y no tienen por qué pagar la factura del derroche y la corrupción de los gobiernos que han liderado la alcaldía municipal en Ibagué en los últimos años. Bueno, ¿usted fue el único representante del Tolima que votó contra la reforma tributaria? Así es, yo tengo pues la satisfacción de decirle a los ibaguereños y a los tolimenses que soy el único congresista tolimense que cumplió a la hora de representar los intereses de los ciudadanos, que soy el único congresista tolimense que votó no a la reforma tributaria. Pierre García, el único congresista tolimense que votó no al aumento del IVA, pero fui más allá, promoví la contrarreforma tributaria, o sea, promoví un proyecto tributario para bajar los impuestos, y eso es lo que quiero hacer precisamente, de llegar al Senado de la República, ser el congresista tolimense que lidere la reforma para bajar los impuestos y reactivar la economía, como hablábamos hace unos instantes. Claro que sí. ¿Por qué esa contradicción de sus colegas representantes a la Cámara por el Tolima que votan en contra del pueblo, si se puede decir de esta manera, y a favor de subir el IVA? Máxime cuando muchos de ellos tratan de endilgarle, por ejemplo, a Carlos García, que Carlos García
subió también los impuestos, pero lo que ellos no dicen es que Carlos García aseguró que si se subía impuestos tenía que haber tantos miles de millones de plata para los pobres del Tolima. No, yo creo que la discusión del ataque a Carlos García sí es la forma más sinvergüenza de que estos politiqueros traten de exculpar sus actuaciones, porque las reformas tributarias que se puedan haber hecho en el pasado corresponden a momentos económicos distintos, y esto me permite, por ejemplo, recordar y aclararle a muchos oyentes que señalan que fue el gobierno de Uribe el que aumentó el IVA del 8 al 16 cuando no es cierto. Eso fue el gobierno de Samper, y hay que revisar muy bien el tema de los tiempos para entender que fueron otros gobiernos, que fue el gobierno del Partido Liberal el que hizo esa alza de tarifas, muchas del 8% al 16%. Pero pues estos congresistas, y yo lo digo con nombre propio, ¿cómo se dice que un señor como Carlos Edward se atreve a decir en su publicidad confiable como usted, cuando claramente le ha fallado al Tolima, cuando claramente ha legislado en contra de los intereses de los tolimenses, cuando le quitó las regalías al Tolima, cuando permitió y aprobó el aumento de impuestos, cuando permitió que Colombia se quedara sin reforma a la justicia por culpa de haber participado en el escándalo de la conciliación a la reforma a la justicia? En el caso de Miguel Barreto, que entiendo es contador público, anuncia que no aprobaría alzas de impuestos, y después en el Congreso va y permite que el gobierno nacional le dé ese durísimo golpe al bolsillo de los colombianos, pasándole la factura del derroche, de la corrupción, aprobando un aumento del IVA del 16-19% y toda otra cantidad de impuestos directos e indirectos que aumentaron en la gasolina, en la telefonía celular, en la base, digamos, del cálculo de los contribuyentes que deben de pagar renta y demás. Yo creo que está demostrado que estos legisladores le fallaron al Tolima, que ellos tratan de presentar una que otra ley con la cual quieren mostrar a los tolimenses que han hecho un trabajo, quieren mostrar una que otra gestión con la cual quieren justificar su elección y hacerse merecedores de una reelección, pero en el fondo, si evaluamos el trabajo que deberían hacer por el Tolima, que deberían hacer en la defensa de los ciudadanos, ellos han fallado. La demostración de la reforma tributaria lo deja en evidencia. ¿Cómo así que ellos, a sabiendas que el Tolima es un departamento pobre, a sabiendas que Ibagué es una de las ciudades con mayor índice de desempleo, aprueban un aumento de impuestos que hizo que muchos ibaguereños estén hoy padeciendo con mayor rigor las dificultades económicas, que permitió aumentar el desempleo, que permitió generar la inestabilidad tributaria que se vive hoy en el país, que permitió que se hayan cerrado numerosas empresas, como lo reportaron medios ibaguereños hace meses. 2.000 microempresas cerraron en Ibagué en el 2017, y en fin, esta es la historia de estos legisladores, partido de la U, partido liberal, partido conservador, que salen a hacer anuncios, pero que en público dicen unas cosas, pero después en privado y en el Congreso de la República hacen algo completamente distinto y se atreven a votar en contra de los intereses de los tolimenses. Yo creo que está clarísimo que estos son los señores que hay que derrotar, y estos son los señores que no pueden seguir en el Congreso legislando en nombre de los tolimenses. No me mencionó usted a la senadora Rosemary Martínez, competencia suya al Senado. Ella dice que ella tampoco votó, pero entiendo que fue que se salió cuando iban a votar el IVA. Bueno, yo podía hablar de lo que yo vi en la Cámara, porque yo estaba ese día. Quiero recordarle a los oyentes, además de haber sido el único tolimense que votó no a la reforma tributaria, yo ese día estaba como coordinador ponente liderando la propuesta de la oposición, liderando la propuesta del Centro Democrático para bajar los impuestos, y hice toda una exposición que pueden revisar en redes sociales y en medios digitales de cómo fue mi actuación ese día en favor de los tolimenses. Lo que sucedió en Senado, no votar, eso sí es una posición igual de ambigua. Creo que es la misma cosa que votar no, porque pues es jugarle al caricello. Entonces no se definió, no votó sí, no votó no, se excusa diciendo que no participó, pero la forma de demostrar a los tolimenses que uno defendió sus intereses es a través del voto, y el voto por el no, que fue lo que hizo Pierre García. Cuando estábamos el domingo en la manifestación pública del Centro Democrático, que yo los acompañé con mi padre Arnulfo Sánchez en la plazoleta de Darío Echandía, usted en un discurso muy enérgico, muy elocuente,
incluso se podría decir con mucho respeto pugnaz, dijo que iba a sacar el Centro Democrático a patadas al gobierno del presidente Santos. ¿Por qué se emocionó tanto y utilizó esas palabras, doctor Pierre? Es que, Juan Pablo, más que la emoción es la solidaridad con lo que están padeciendo los tolimenses y los colombianos. O sea, este es un gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos y el gobierno apoyado por las bancadas de la Unidad Nacional. O sea, es un gobierno donde está Juan Manuel Santos, donde está el partido de la U, donde está el Partido Liberal, que se ha burlado de los colombianos. Este es un gobierno que ha actuado en contra de los intereses de los ciudadanos. Este es un gobierno que le ha dado premios a terroristas y delincuentes en contra de los intereses de los ciudadanos. Este es un gobierno que ha permitido la corrupción. Este es un gobierno que no ha hecho la tarea para defender los derechos de los ciudadanos, de las víctimas. Este es un gobierno que no ha hecho nada para resolver el drama de millones de colombianos, que ha permitido además en el plano internacional que el gobierno de Venezuela siga con las suyas y hoy entonces a Colombia lleguen cientos de miles de venezolanos en un drama humanitario buscando una oportunidad, un auxilio. Este es un gobierno que ha premiado a los mandatarios más corruptos en los planos municipales y departamentales. O sea, el gobierno de Luis H. pudo hacer el robo de los Juegos Nacionales porque el presidente de la República y las entidades nacionales no intervinieron. El aumento del IVA, una demostración, mejor dicho, de un gobierno que piensa es en sus intereses y los de sus amigos y nunca en la necesidad de los ciudadanos. El gobierno de Juan Manuel Santos es el único gobierno en la historia reciente de la democracia que fue capaz de robarse una decisión democrática, o sea, el plebiscito. ¿Cómo así que los tolimenses y los colombianos votamos mayoritariamente por el no y con el concurso de los legisladores van y hacen lo contrario? Esto nunca había sucedido. Yo creo que el nivel de desespero de los ciudadanos pues se tiene que materializar en que los miembros del Centro Democrático vamos a hacer el esfuerzo máximo para sacar a gorrazos a estos señores del Palacio de Nariño y del Capitolio Nacional. Esa es la vía por la cual nosotros, a través del voto en las urnas, debemos reaccionar, porque si no reaccionamos, si no sacamos a estos señores, pues les aseguro que no vamos a tener la oportunidad de hacer las reformas que el país necesita. Cuando usted llega, permítame, Juan Pablo, esta explicación, a un nivel de deterioro en la administración pública, donde usted ve que senadores y miembros del gobierno son capaces de robarse los programas de alimentación escolar, que legisladores y contratistas son capaces de inventarse carteles como el de la hemofilia o el del SIDA que se han denunciado, inventándose falsos pacientes para robarse los recursos de la salud pública, o escándalos donde senadores le pagan tulas llenas de dinero a operadores de justicia como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es porque hemos llegado al fondo, hemos llegado a un nivel de descomposición tal que la única solución es sacarlos a ellos del gobierno para que el país pueda cambiar y podamos nosotros empezar a retomar el rumbo literalmente y a construir una nueva sociedad, porque con estos gobernantes no hay forma de hacer cosas buenas. Finalmente, doctor Pierre García, representante de la Cámara del Centro Democrático y aspirante al Senado, ¿cómo votar por usted? ¿Cómo proceder el 11 de marzo? Y ¿cómo podemos hablar sobre esa importante lista a la Cámara de Representantes que tiene personas que también lo están apoyando? Bueno, pues Juan Pablo, yo creo que la decisión del presidente Uribe de haber abierto las listas al Senado fue la más acertada, porque promueve el trabajo entre los candidatos al Senado y le da la oportunidad a las regiones de elegir los senadores que mejor los representen o que de mejor agrado sean para el ciudadano. Y entonces yo por eso pongo mi nombre a consideración del Tolima y del país. Yo trabajo para ser el senador tolimense del Centro Democrático, y entonces que lo sepan los oyentes, aquellos que quieran votar por el senador tolimense de Álvaro Uribe, lo pueden hacer votando Centro Democrático número 19 al Senado de la República. Ese respaldo es para elegir al senador tolimense del Centro Democrático,
y me darán la oportunidad a Pierre García, número 19 en el Centro Democrático, a seguir defendiendo los intereses del Tolima y que nuestro departamento tenga senador uribista, senador del Centro Democrático y que tengamos una mejor representación del Tolima en el Senado de la República. Doctor Pierre García, gracias por estar hoy en Econoticias de Ecos del Conveima, Ping Pong Político. Muy amable y espero poderlo presentar la próxima semana. Un abrazo. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias. Allá estaré en cabina sin falta la semana entrante y quiero reconocer su importante tarea y su esfuerzo juicioso que ha hecho para denunciar y desenmascarar todas las irregularidades en este escándalo que es el predialazo en Ibagué, y creo que esa tarea debe usted continuarla para que podamos defender los intereses de los ciudadanos. Muy amable, muchas gracias. Hasta aquí el Ping Pong Político de Econoticias, ya volveremos.